Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Inés Manzano, ministra del Ambiente y presidenta del Centro de Operaciones de Emergencia, el COE Nacional. Bien, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar algunos de los comentarios a propósito de la pregunta del día, pero bueno, no, la gente se expresaba sobre sus vivencias en esta situación tan peculiar. Lo que quisiera empezar preguntándole es sobre los horarios, el cronograma, la incertidumbre. ¿Se ha mejorado? Porque incluso escuché algunas de sus entrevistas reconocer que efectivamente hubo cierta demora, no fue oportuna, digamos, la forma en que se comunicó. ¿Eso se ha pulido? ¿Podemos confiar en la certeza de la información? Quisiera empezar por eso, para que la gente pueda saber que la información que llega se va a cumplir, porque eso es lo que más angustia, ¿no? Que te dicen una hora, pero que en realidad no estás seguro si es que se va a cumplir o no. Empecemos por ahí, Inés. Bienvenida. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos están escuchando y viendo. A ver, la información la entrega las medidas, porque el COE Nacional dispuso en la primera resolución que yo precedí, que es la 306 del 2024, y en la siguiente, que viene a ser la 307, que fue el sábado en la noche en Cuenca, lo que yo dispuse es que sea el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, quien entregue todo lo que a la ciudadanía, la información de las medidas energéticas, claramente porque ellos manejan los temas técnicos. Claro. Y debajo del ministerio están una serie, está CENEL, CELEC, bueno, SENACE es también parte del mundo, digamos, energético, y el tema de las distribuidoras estatales, que entre SENACE y las distribuidoras, tal vez hubo porque se tardó en hablar sobre las medidas. Ellos tardan también dentro de las distribuidoras en ver la programación de las desconexiones, o sea, en qué sectores se desconectan, etc. Entonces yo creo que ese ha sido el tema que nos ha pasado ahora. También hay otra arista que no se contempló en su momento, que era el sector industrial. El sector industrial, tú no le puedes tú no le puedes apagar 2 veces al día la energía, claro, suspender la energía. Ellos hacen su trabajo luego con el generador, pero todas esas cosas las ha tenido que como que regular o asumir el ministerio. Entonces, por eso el ministro ayer salió en la rueda de prensa y un poco decía, bueno, queremos que sea menos el tiempo, pero de ahí viene otra cosa que ya tiene que ver con el Ministerio del Ambiente. Yo tengo adscrito el INAMI, que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, y el INAMI es el que me entrega mi información. Como estamos en sesión permanente, entonces he pedido que me entregue él y otras instituciones, okay, ¿no? Pero, esta información al día. Ya, pero ministra, el tema es... ¿se ha pulido todo lo que usted me ha contado, todo este proceso, las instituciones que están involucradas, para que finalmente la comunicación al público sea asertiva? Es decir, esa es la preocupación. Es decir, ok, si vamos a tener 2, 3, 4 cortes, lo que fuese, pero saber que efectivamente se va a cumplir. ¿Usted creería que ese compromiso se puede mantener? Yo creería que sí, porque esa es la disposición del presidente. O sea, él ha estado en este tema 24/7. Y lo que dijo fue por
por mucho que esto pueda verse como un tema político desfavorable para él, nosotros lo vemos como que en verdad es ser responsable con el tema de lo que estamos encargados, que son los Mm, recursos de todos los ecuatorianos. En el caso del ministerio, es de toda la parte energética, el mío, el tema de agua, sobre todo, y los claro, recursos naturales diversos. Pero yo te diría que sí, y de ok. hecho, por eso es que nosotros estamos insistiendo que el Ministerio de Energía y Minas sea el vocero oficial de todas esas medidas técnicas para que todas esas dudas las absuelva, las absuelvan ellos. Entiendo que el ministro estuvo desconectado porque tenía un problema médico, pero él a las 2 de la mañana del lunes regresó y está, Sí, digamos, full time trabajando con este tema. se ha dicho con insistencia, ministra, que esta es la peor crisis energética de los últimos 61 años. Sin embargo, han habido voces críticas o que cuestionan aquello. Una de ellas es Verónica Íñiguez Gallardo. Ella es académica, publicó unos tweets y la entrevistamos para poder desglosar un poco más sus argumentos. Y ella nos decía, bueno, o el contenido de su tweet básicamente va en la línea de que menciona que hay una red de estaciones meteorológicas y dice es crucial para la vigilancia climática, pero menciona que varias estaciones meteorológicas han dejado de operar y que el último boletín climatológico es del 2016. Yo quisiera confirmar si eso es así. Yo creo que ella está equivocada. De hecho, el INAMI recibió hasta hace poco, bueno, hasta hace poco, una, digamos, una donación del gobierno francés para mejorar todas sus estaciones. Una de las disposiciones, porque justo hace un par de semanas, estuve en Cuenca y una de las disposiciones que tomé para la transparencia climática era que desde la academia luego de un concurso se eligió a la Universidad de la SUAY, que es la que va a liderar justamente por ese tema de transparencia climática y que pueda trabajarse y evidenciarse por dónde vamos, porque el tema climático pues no solamente es un tema de la lluvia o un tema de la radiación solar, es un conjunto de indicadores. Luego de eso, tenemos también las estaciones privadas. Por ejemplo, con AEBE se está trabajando, ellos tienen estaciones meteorológicas, la AEBE es la Asociación Ecuatoriana de Bananeros del Ecuador, y eso ayuda muchísimo a ir sopesando toda la información que llega. Pero, Y en las represas ujú. también hay estaciones meteorológicas. De hecho, la represa Mansar es una de las estaciones más antiguas y ellos son los que han establecido desde que está ahí, han pasado 61 años y nunca se ha enfrentado a esta, digamos, caudal tan bajo como el que vemos hoy en día, ¿no? Ok, pero el problema parecería, digamos, bueno, que haya un error en cuanto a la disponibilidad del boletín, pero lo que parece ser cierto es la dificultad que tiene la población para acceder a la información. De hecho, el director del INAMI, Bolívar Erazo, ha mencionado en una entrevista que se va a derogar una resolución que restringía y cobraba el acceso a los datos públicos del INAMI. ¿Cómo es posible que se cobre por esa información que es de utilidad para los ciudadanos, investigadores, académicos? Bueno, es verdad. O sea, ¿qué te voy a decir? Tienes toda la razón. No, es Y increíble, además, pero es increíble, exactamente. Además, por el otro lado, estábamos promoviendo una aplicación de uso abierto para los temas de incendio y los temas de los mapas de calor. Entonces, a cuenta de que esa es de uso abierto y las otras no. Y ellos hacen boletines diarios sobre las estimaciones y yo tengo la información que he pedido de acuerdo a lo que necesito para esta alerta roja. Pero es tal cual, o sea, que te doy toda la razón. No se puede cobrar por información porque es la única manera que tú tengas indicadores que te ayuden a la toma de decisión, sea del ciudadano, sea del agricultor, o sea del empresario o de otras instituciones públicas. en definitiva entonces confirmaría que es la crisis energética más complicada o difícil de los últimos 61 años. Ahora bien, frente a eso, también usted en alguna de las entrevistas ha mencionado que lo que ha hecho el gobierno es una decisión valiente. Yo voy a disentir un tanto de eso, a propósito de que el propio ministro de Energía ha mencionado que solamente habían dos alternativas frente a esto. Una, rezarle a que lluevan y la otra, pues que vengan los racionamientos. Es decir, más bien uno
podría colegir que lo que ha hecho era lo único que quedaba hacer, porque es que ¿qué otra cosa podía sino tomar la decisión de los racionamientos? Es decir, si en otras circunstancias, capaz, una decisión valiente, inédita, pero es que no le quedaba otra en este caso, me parece, ministra. O sea, la valentía de él es haber asumido esto que está en un parque energético, digamos, en unos casos obsoletos, en otros casos olvidados y no mantenidos, y en el otro de escasa trámite, o sea, que no ha sido rápido para poder sacar nuevos proyectos, y eso, como comprenderás, los proyectos duran, y lo que dice el ministro de Energía, hasta 6 años poder hacer una centrales hidroeléctricas. Y la valentía es en el tiempo de las medidas que se han tomado. Nosotros podríamos haber tomado tal vez un poco diferente las medidas de las horas, de lo que entiendo del Ministerio de Energía, pero se ha tomado de unas que sean, voy a decir, las necesarias, indispensables, más algo más, porque no tenemos la certeza de lo que está pasando, de lo que va a pasar en los temas de convección de nubes, que es lo que trae el agua. Y por Ok. el otro lado también se ha tomado de esa manera porque estamos viendo el cambio que hay a nivel regional. O sea, en el caso de Brasil declara en alerta la Amazonía, obviamente, porque en Brasil, la Amazonía brasilera y la nuestra se nutre de todo el recurso hídrico de nuestras cordilleras orientales. Y hablo de nuestras cordilleras porque estoy tratando o sea, de mencionar que es todos los países andinos. Y luego tampoco como tenemos a nuestro vecino que ya está tomando medidas sobre temas energéticos, Argentina, que el día domingo comenzó a evaluar si hacían la suspensión de energía o no. O sea, estamos viendo algo inédito. Y quiero resaltar que Argentina tiene Iguazú, ¿no? Que nosotros no tenemos eso, y esa es una mega fuente para 3 países de energía. Claro, claro. Entonces, cuando tú ves eso, tú tienes que darte cuenta que la previsión debe de ser más allá de lo necesario, y ahí está la valentía. Ok, ahora, usted destaca entonces esa valentía, esa oportunidad de tomar decisiones, pero también por allí van las críticas, porque ya de candidato, el señor Noboa ya dio algunas pistas muy claras sobre qué es lo que iba a hacer si es que llegaba a ser presidente. Por ejemplo, dijo que ejecutaría soluciones en 9 meses para enfrentar la crisis energética, que iban a invertir en transmisión eléctrica, que había un preacuerdo con Israel para unas reservas de agua limpia. En definitiva, y de eso poco o nada ha ocurrido. Entonces, más bien la crítica va en la, digamos, negligencia que ha habido de este gobierno en los primeros meses, y que finalmente ya nos abocamos a una situación extrema. Pero si efectivamente desde el inicio hubiese tomado decisiones en esa línea, es probable que hoy no tuviésemos el nivel de gravedad. Tal vez sí, pero no tanto, me explico. Es decir, no reconoce el gobierno que faltó agilidad en tomar decisiones. No podría decir de antes, ¿no? Porque yo estoy recién, pero lo que sí te puedo decir mirando esto, que es uno de los temas que yo he estado atrás antes de ser ministra, es el tema de la ley de competitividad energética. Y ahí yo me acuerdo que lo que nosotros impulsábamos era que el sector privado pueda ingresar. Acuérdate que esa ley la propone el presidente y queríamos ingresar con más de 10 megas para la inversión privada. Pero ahí el bloque del Partido Social Cristiano construye y Rafael Correa, que es su partido, Ujú. ellos fueron los primeros que se pusieron en contra. Es más, querían 1 mega para que sea para la inversión privada. Privada. Exactamente, y hemos tenido este rezago porque fue precisamente ese gobierno el que hizo que nada sea, ninguna inversión privada para temas energéticos sea hecha en el Ecuador, y revertió algunas, como la que hubo en la Fabril en Manabí. Entonces, hemos tenido este como retraso porque esa normativa es buena, permite la inversión privada en el sector de generación, en la acción, en la distribución Mm. y en la transmisión. Y entonces, en esos de ahí, todos estos temas de inversión han sido, digamos, los hemos resuelto. Por lo menos aquí, yo siempre digo, mi pack solar de 500 megavatios está todo con licencia ambiental, o sea, -3, porque tienen que pagar una tasa para la emisión de la licencia. Entonces,
si hubo una falta de prolijidad o de, bueno, por eso cambiaron también a la ministra anterior. Pero en tal caso, yo te digo lo que yo he hecho, lo Ahora, que yo he hecho antes de y mm, ahora. y yo comento, porque lo he hecho abiertamente, pues y voy a repetirlo ahora, yo creo que la insistencia, o incluso algunos dicen la necedad de haber mantenido tanto tiempo a la anterior ministra ha provocado también problemas importantes porque yo lo he dicho mil veces, andaba un poco o bastante perdida en cuanto a qué hacer en temas de ambientales. Realmente era inexplicable que la mantuviesen en el cargo tanto tiempo. Pero bueno, en definitiva, otro de los elementos que quería mencionar con usted es la preocupación por el tema del agua potable. Evidentemente ese es un tema de los gobiernos locales, de los GATS, ¿no? Sin embargo, evidentemente la política influye en todo y había la preocupación de que determinados GATS que son pues políticamente adversos al gobierno, por ejemplo el de Guayaquil, clarísimamente, pudiese haber allí algunos problemas. Usted dijo que no iba a permitir aquello, qué sé yo. Y enhorabuena que así sea. Tuvimos la semana anterior, me parece, al representante de Segura EP, diciendo que las cosas estaban mejor, que habían podido tener reuniones, es decir, que esas, digamos, tensión de alguna forma había disminuido. ¿Usted me puede confirmar que efectivamente están trabajando con todos los gobiernos locales o cómo está la situación allí? No, no sé quién es el representante que me menciona. ¿De qué empresa? Segura EP es la entidad del municipio que vela por Ah, estos temas. no, no, yo con ellos no he tenido reunión, pero Ah, mm, lo que sí tuve es un mensaje del alcalde de Guayaquil, ujú. donde me decía que ellos, a ver, él me explicaba la cantidad de metros cúbicos que utilizan, que no me tiene que explicar porque soy yo la que le da la autorización para el Comprendo, aprovechamiento de agua. claro. Sin embargo, me decía la necesidad energética que tiene. Y luego escuché a la vocera de Interagua que decía, que bueno, Interagua es la concesionaria, ¿no? Mm, mm. Que decía que ellos se han tardado en hacer las inversiones en una subestación eléctrica y tal vez en un proceso de generación eléctrica privada propia de ellos para poder abastecer en el momento en que hubiera un desabastecimiento de energía. Entonces yo creo que ellos están caminando y que sencillamente les llegó el mensaje y andan caminando. Y yo no me peleo con nadie, lo único que quiero hacer énfasis es que nosotros estamos tratando de ayudar y le pedimos a los 221, el 16 y el 17 de septiembre, pedimos por oficio a los GAT municipales, a los 221, que por favor nos informen cuáles eran sus problemas críticos en el tema de agua. Y de todos, solamente de los 221, 8 no nos han contestado hasta ahora, pero estamos llamándolos. Y Y de los que nos contestaron, 7 nos dijeron que tienen problemas críticos de desabastecimiento de agua por déficit hídrico. ok, Y hay otros que son como 20 y algo, 21, no quiero, o sea, creo ujú, que es entre ujú, ujú. 20 y 21, que van a tener problemas de desabastecimiento de agua por tema de energía, que es otro Claro, tema, claro, ¿no? Que es otra. justamente lo que estamos bien. Pero hemos dividido. A los que tienen este problema de agua, estamos buscando la manera de ayudarlos más y sobre todo porque son pequeñitos, son muy chiquitos. No estamos hablando de ciudades grandes, sino O pequeñas. sea, por ejemplo, en el caso de Quito, ¿cuál es la situación? Porque hay sectores en la Quito, capital donde que sí. hay 12 horas sin agua. Claro, ahora Quito sí dijo, Quito está enfrentando también desabastecimiento de agua, Ujú, ojo, ujú. porque acuérdense que este es un tema de déficit hídrico. Además, Claro, los criterios para declarar la alerta roja fueron tres: el incendio forestal, déficit hídrico y seguridad alimentaria. Entonces, Quito ya venía, porque nosotros teníamos una reunión con el alcalde, tuvimos una reunión aquí para el tema de descontaminación del río Machángara, pero él mencionó también que es posible que venían los racionamientos de agua potable por este déficit hídrico. O sea, estamos viviendo una crisis, la verdadera crisis de cambio climático aquí en el Ecuador, cuando no tenemos incidencia en el problema, pero recibimos, digamos, todas las desventajas de que el problema sea global con mayor fuerza y énfasis en el Ecuador. Entonces, a esos que están más pequeñitos, estamos tratando de ver cómo los ayudamos con acciones muy eh,
efectivas, como que puede ser el tema de los tanqueros, pero eso tenemos a todo nuestro, acuérdate que yo soy agua, también, aparte de ambiente, y aquí tenemos toda una infraestructura humana, por decirlo de alguna manera, que estamos viendo la mejor manera de ayudarlos y no dejarlos solos en esto. Bien, me quedan dos temas y el tiempo está corto. Hay un fenómeno cuando empieza un gobierno que dice borra y va de nuevo. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las críticas es que Noboa tuvo en su momento la posibilidad de ejecutar, por ejemplo, en el gobierno de Guillermo Lasso se lanzó un concurso para contratar 465 megavatios a través de motores de generación móviles en tierra o mar, pero fue dado de baja el día en que dejó el poder Lasso, ¿no? Es decir, no le tomó en cuenta. Y luego, ya en funciones, la ex ministra de Energía, Andrea Robo, anunció que estaba por lanzar un concurso para contratar nueva generación eléctrica, incluidas las barcazas, pero tampoco se concretó hasta su salida. Es decir, yo comprendo que este tema viene de varios gobiernos, muchos gobiernos de atrás, pero el de hoy también tiene su responsabilidad. No es que, caramba, qué pocos meses que tiene, entonces comprendamos, no. Cualquier gobierno en el mundo tiene que llegar con un plan y ejecutarlo tan pronto llegue. Entonces parecería que, quiero insistir en esta idea, en que ha habido una suerte de demora que hoy la estamos pagando. Entonces, solo por mencionarlo, no sé si usted estará o no de acuerdo con eso o qué quisiera mencionar sobre este comentario. A ver, yo te puedo decir que la tramitología que existe y el enredo burocrático, energético, es de los peores seguramente que tiene el Ecuador. Entonces, de esas son las cosas que yo creo que han tomado ya o sea, han venido tomando decisión de prescindir de cierto personal también que no estaba haciendo lo apropiado, pero también de mejorar estos trámites que estoy hablando. Y no son los trámites del Ministerio del Ambiente, porque todo el mundo se queja de mi ministerio, pero que sí debo de asumir que la normativa es una normativa enredada, pero también es todo lo que viene desde la parte de los estudios que se aprueban. Ahora, yo no sé muy bien lo que pasa dentro del ministerio, por eso nunca, no me gusta como que solamente por encima tener un comentario de lo que yo veo, porque tengo que ver tramitología y procesos tan largos cuando se hace un proyecto como un hidroeléctrico o un proyecto como uno de energía solar o de energía eólica. En los que son, por ejemplo, de repotenciación, porque hay muchos que tengo, por ejemplo, tengo uno en Guayaquil, bueno, en la zona de Guayaquil, en el Salitral, que estamos haciendo la unificación de licencias y repotenciando, bueno, estamos tratando de hacerlo todo lo más rápido posible porque ya es un tema de ampliación de una parte de una licencia otorgada. Y luego, desde lo que tú dices, que la gente, o sea, que es muy parecido a que siempre uno llega y vota las personas anteriores. Yo te puedo decir que aquí en el ministerio yo he prescindido de todos los 2.122 empleados que tengo, solo de tres. O sea, yo tengo los mismos que tenía la ministra anterior, he cambiado ciertas cosas, pero ¿qué es lo que creo también? Que esto ya es un tema de gestión y de gobernanza y Claro. corporativa, etcétera. Es que cuando uno viene del sector privado y puede decir, yo vengo del sector privado, yo tengo objetivos. Entonces uno tiene que plantear los objetivos y las personas necesitan objetivos porque eso les da un valor a su trabajo. Y creo que eso es lo que nos ha funcionado, por lo menos aquí. Bien, y el último tema, pero bueno, frente a lo que usted menciona, solo decir que otra de las críticas tiene relación que se mantiene a personajes vinculados con el correísmo, por ejemplo, y entonces se dice, ¿por qué se mantiene a señores que ya se han mencionado con nombre y apellido sobre sus vinculaciones o posibles lealtades con el correísmo? Que es cosa que no se entiende. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿hay una alianza? ¿Habrá algún acercamiento entre el gobierno de Noboa? Porque sabemos que ha acordado con el correísmo en ciertas cosas. Estos son solo comentarios así al aire, ¿no? De pasillo. De Oye, pasillo, mira, nada más. A este, veces a uno le gusta desahogarse, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pero entonces hay que tener ojo con eso, digo, solamente en cuanto a ya. los nombres. Mira, hay personal, o sea, te voy a hablar de lo que yo tengo, porque siempre es importante desde lo que uno gestiona, ¿no? Y que sabe mejor. Aunque escucho también el comentario de pasillo.
Hay muchas personas que sí tienen una afiliación política sobre X y Y que fueron puestas en esos momentos de los años de Rafael Correa. Y ahí hay que hacer una distinción. Hay un buen personal que por más de que tenga su afiliación política, puede ser un buen funcionario si que Claro. tú le das objetivos y tú lo mides. Ujú, Porque ujú. si lo mides, aquí hay una manera de sacar, también tienes que entender que aquí hay nombramientos provisionales y nombramientos definitivos. Ujú. Los definitivos es lo que todo el mundo le tiene miedo porque siempre ponen una acción de protección y regresan De acuerdo. al lugar de trabajo. Ujú. Entonces, la única manera que hemos entendido nosotros es poniendo objetivos, haciendo que la gente trabaje, haciendo que se valide lo que ellos están haciendo. No les das chance a no hacer nada, sino que deben de hacer. Y yo realmente no tengo ni siquiera, no me tiembla la mano, o sea, realmente como la formación de abogados sí ayuda, de que si no están haciendo lo debido, por más de que tengan nombramiento de una especie o de la otra, pues tenerlos que remover con obviamente un informe técnico bien fundamentado y diciendo que su trabajo dentro de esa posición está, digamos, por debajo de lo que uno quisiera. Entonces, yo digo, hay que trabajar con lo que Ok. tenemos. Todas las personas, mira, no importa qué afiliación política, todas las personas tienen que llevar su pancito a la casa. Y Ujú. entonces aquí la vocería propia mía, ¿no? Porque no mando a nadie más, es decir, trabajen por favor, trabajen con objetivos, que todos estamos Claro. manejando los recursos naturales del Ecuador. Coincido con usted en que hay que monitorear. Efectivamente, el trabajo es lo que responde por cada persona. Finalmente, para concluir el último tema, lo que usted ya mencionó al inicio, que tiene que ver con la ley de los apagones. Con tanta rimbombancia, cuánta esperanza, ¿no? Ley de no más apagones. Y en definitiva, los resultados son... Entonces, usted hablaba sobre este boicot, digamos, político que hubo de por medio, pero en definitiva, no, a juicio de algunos expertos, la ley no permite la apertura de mercado a la inversión privada, que es un poco la idea. Entonces, no se entiende, no fue bien planteado ese proyecto, en definitiva, no ha servido para mayor cosa. No, el proyecto que tú ves que fue ingresado es completamente diferente al que salió de la asamblea. O sea, como te digo, el tema de los megas fue lo más importante y por el otro lado, el tema de que la inversión también, la inversión privada esté en la distribución y en la transmisión también fue importante, porque aquí lo que se quería era que el consumidor tenga el mejor valor por lo que consume. O sea, es alto porque no son eficientes las distribuidoras o no son eficientes las líneas de transmisión. Entonces, lo que se quería era que entren a una competencia y como pasa en el espectro radioeléctrico, o sea, tú ves la competencia que existe en tema de telefonía móvil y que el Estado no ha podido meterse en eso porque no es competitivo. Aquí debería de ser lo mismo, tiene que haber una sana competencia. Estamos esperando que haya más inversión. Yo estuve presencial en una reunión con el ministro de Gobierno, el ministro de Transporte y no estaba el ministro de Energía porque estaba en su tema médico, pero estaba su equipo y de estar atento acerca de esto que te decía yo, dónde están poniendo las trabas en la tramitología. Y ahí es que tú evidenciabas que es más un tema de esta burocracia asentada que no quiere entender que hay que salir adelante. O sea, yo aspiro y espero que inclusive hay unas regulaciones, unas poquitas más regulaciones eléctricas que tenemos que mejorar. Estoy atrás de un proyecto lindísimo sobre eficiencia energética con el alumbrado público para que podamos cambiar con alumbrado LED y también falta un reglamento por aprobar, pero cuando te das cuenta de que para mí es súper fácil decirte, pero cuando vamos en cancha, las distribuidoras dicen, no, no puedo porque cada una de nosotros tenemos un reglamento diferente de asociatividad, entonces hay que hacer uno solo, está ya por llamarse el directorio, o sea, hay mil cositas que se han ido haciendo a pesar de esta burocracia galopante y con un miedo a la Contraloría, porque todos tienen miedo a la Contraloría,
yo no es que no le respeto la Contraloría, pero yo creo que cuando Claro. uno hace las cosas bien y en base a la técnica, pues no debería de tener ese miedo. Bien, ahora sí, lo último, porque el tiempo ya me pasé, pero lamentablemente es una noticia pues que en este momento nos llega. Nuestra colega periodista Yalilé Loaiza pone un tuit: 770 hectáreas consumidas por el fuego en Vilcabamba, Loja, ¿no? Qué dolor pensar en Sí, qué extensión que se pierde y sí. que, bueno, son situaciones que efectivamente en varios países se están dando, ¿no? Flagelos impresionantes. Y lo último, entonces sí fue verdad su nombramiento en aquel momento, ¿no? Pero por temas políticos lo esperó y finalmente ahora ya está en el cargo. Pero en aquella época era cierto entonces, ya dígame la verdad. Cuando no era cierto cuando él comenzó a hacer su gabinete, por si acaso, Ah, sino ok, que pusieron mi nombre porque quisieron poner el nombre, pero no, ni a mí en me habían esa época. preguntado ni nada. Pero después Exacto. volvió a sonar, pues y con fuerza, ya prácticamente. Sí, en julio sí, o sea, yo lo que me pidió sí fue verdad en julio. Lo que pasa es que teníamos que hacer una transición, entonces hasta que Ujú. no se haga una transición buena, porque como buena abogada, yo como siempre digo, con beneficio de inventario para saber dónde estábamos y entrar a hacer aquello que se requería con esta visión y ese objetivo nuevo, porque el objetivo mío como gestión en este momento está alrededor del agua, porque del agua sale la minería ilegal, del agua es la conservación, del agua está el tema del mercado de carbono, la gobernanza conjuntas de agua, o sea, en verdad ese es un objetivo ambicioso, pero muy bonito de cumplir. Lo último, Sandra Butler, que nos está escuchando, dice: pídale respuestas concretas, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución ya lo dijimos, ¿no? Hay que esperar la lluvia, básicamente, porque Sí. no tenemos forma de producir en este momento. Barcazas, ¿cuándo llegarán las otras? Eso no se sabe. El ministro creo que ayer lo mencionó en su rueda No más. de prensa y dijo Ajá. que estaba por ingresar la nueva barcaza. Ok. Y la señora que nos pide cosas concretas, o sea, lo que le digo es si no tenemos buenas lluvias, Claro, ¿no? si no hay la radiación solar, si no hay convección de las nubes para formar la lluvia, Hmm. si tenemos todavía estos vientos fuertes, que son Ujú. todas son variables Influyes. para evaporación del agua. O sea, entonces eso es lo que, digamos, está fuera de nuestro control, pero que estamos monitoreando. Y lo que sí está dentro de nuestro control es lo que estabas mencionando, temas termoeléctricos de emergencia que vienen y el tema de con Colombia, que también es un aportante importante a nuestro sistema interconectado, que también está en emergencia, pero justamente esos son uno de los, hay una decisión de la comunidad andina, que es la 757 que permite, y hay que ejecutarla aquí, hay que hacer su resolución, comprar directamente, por ejemplo, a los inversionistas privados en Colombia, que ellos pueden generar y pueden venderte, pero solamente es un tema legal que falta. Comprendo. Pero bueno, se están haciendo, o sea, Ok. las cosas, hay mil cosas que se hacen para eso y sobre todo, por ejemplo, en los temas míos ambientales, los temas de restauración del paisaje, porque tenemos mucha sedimentación en los embalses o en las hidroeléctricas de pasada, nos cobra, digamos, capacidad energética, porque el sedimento no es bueno para eso. Entonces Bien. estamos haciendo algunas cosas que no se van a ver, o sea, lamentablemente el pajonal crece como la teca, o sea, 15 años. Así que, Claro. pero hay que comenzar a hacerlo, porque si no, esto va a ser peor con el tiempo. No te olvides, Andrés, que ahorita tenemos esta emergencia para lo que consumimos actualmente y está proyectado. Pero como toda empresa y como toda institución tienen un crecimiento, ¿no? Tú Claro. vas viendo que... Entonces, Aumenta. el próximo año, pues, por eso estamos tan apurados aprobando cosas Ujú. de las nuevas ingresos de proyectos eléctricos, precisamente por eso, Va a porque aumentar. cada año vas a aumentar Ujú. un requerimiento de energía. Muchas gracias. Ha sido Inés Manzano, ministra de Ambiente, presidenta del Centro de Operaciones de Emergencia del COE Nacional, por su presencia, por su disponibilidad para responder a todas las inquietudes. Este es un primer encuentro. Esperemos que no se nos haga la loca más adelante cuando tengamos otros temas sensibles, porque van a ver, en el tema ambientales hay mucho, mucho por hablar, así es que estaremos tocando la puerta. En minería,
Por eso, todavía. por ejemplo, claro, obvio. Sí, Petróleo, hay tantos temas, así que ya habrá el momento. Muchas gracias por ahora, Inés. sí. Gracias, hasta luego. Un gusto. Y vamos a dar seguimiento justamente a lo que conversábamos con la ministra del Ambiente hace un momento. Abordamos el tema también de la ley No Más Apagones, entre otros temas obviamente, y por eso me gustaría contrastarlo con nuestro invitado, decíamos Pedro Velasco, asambleísta independiente. Una enorme expectativa cuando se anunció No Más Apagones, porque claro, es una situación que deteriora la calidad de vida de los ecuatorianos o de cualquier persona que no recibe un servicio tan elemental como la energía eléctrica, y por eso generó mucha expectativa, pero con el paso del tiempo vemos que no ha habido ninguna, bueno, no digamos ninguna, pero algún avance pudo haber habido, pero lo cierto es que no ha sido fundamental para esa fusión de lo público y privado. ¿Cuál era el concepto inicial, Pedro? Por cierto, la ministra dijo que eso no logró su objetivo por la oposición política de varios bloques. ¿Cómo ve que aparte que la iniciativa inicial no terminó siendo como se pretendía? ¿Cuál es su visión al respecto? Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? El tema de garantizar los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica y otros derechos más que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, no solamente se puede afianzar en una ley, en una iniciativa legislativa, tiene Claro. que ir acompañada de otros elementos adicionales, el tema de la inversión pública, el tema de la inversión privada, Mm, una planificación adecuada que permita complementar lo que dice la ley. Y estos temas no son de ahora, sino que vienen desde hace mucho tiempo atrás. Lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones de que toda esa planificación del plan maestro de electricidad, el tema del cambio de la matriz energética, iba a posibilitar esto cuando se anunciaron precisamente la construcción de las centrales hidroeléctricas que iban a tener un exceso de servicios de energía eléctrica como para 50 años y miramos que en poquísimo tiempo esto no funcionó claro. y no sirvió. Por lo tanto, yo ratifico el tema de que si no se abre el espacio con seguridad jurídica para inversión privada especialmente y otro tipo de energías, no solamente la que dependamos de los recursos hídricos, de los recursos naturales, sino también el tema de la energía eólica, el tema de la energía solar, esos van a complementar los servicios para que podamos todos gozar de un servicio permanente que no debería suspenderse. Ahora bien, pero usted coincide, concuerda en que el proyecto inicial no salió como se lo había planteado inicialmente. El proyecto salió con las observaciones que es normal que tienen que darse en una asamblea. Sí, No pues, podemos imagínese. decir que el proyecto fue cercenado, que el proyecto se cambió. Para eso existe la asamblea, para debatir, discutir una iniciativa y luego de la discusión se aprueba. Y por lo tanto, si ya salió aprobado, tiene que impulsárselo y tiene que darse todas las facilidades para que se cumpla el objetivo y la esencia de esta iniciativa legislativa. ¿Cuál es? Precisamente diversificar modalidades de energía, atraer inversión, acoplar lo público con lo privado, pero si no encontramos esos mecanismos y no los implementamos, por más ley perfecta que tengamos, lo podemos conseguir. Ahora, lo que se menciona es que la ley era supuestamente la promoción de proyectos de pequeña generación de energía eléctrica renovable, pero que ni eso motivó, es decir, ¿qué pasó? No sé si la estructura legal facilitaba, es decir, un poco la norma va por esa línea, ¿no? Para que motive al sector privado, por ejemplo, para hacer inversiones, pero al parecer ni eso, pues. Pero ya depende de los titulares de la cartera de Estado, ya no depende exclusivamente de la ley. Si el titular de la cartera de Estado abre los respectivos concursos para que participen en igualdad de condiciones sin direccionamiento al sector privado, aquí hay muchas empresas que se dedicaron precisamente al tema de la energía solar y ellos se planteaban cuando comparecieron a la comisión respectiva de que estaban listos para aportar con su contingente, con su capacidad, con su experticia para brindar esas posibilidades. Hablaban precisamente de lo barato que salía aprovechar inclusive en los hogares, en las industrias, en las Claro. empresas,
tema de la energía solar, pero si es que no les motiva, si no se sacan a concurso, entonces no creo que sea ya el tiempo de seguirnos culpando o seguir diciendo que falta de ley. La ley, en este país no hacen falta leyes, Andrés, y usted lo conoce, existen Sí. cantidad de leyes. Lo que falta es que existe la falta de decisión de ciertos actores o ciertos titulares de las instituciones y ya no pueden seguir buscando pretexto. Así es que hay que ponerse manos a trabajar, manos a la obra. En su momento nosotros tuvimos la posibilidad inclusive de estar exportando energía eléctrica a Colombia. Yo vivo en la frontera, yo vivo en la provincia del Carchi y le vendíamos precisamente para que toda la línea fronteriza de Colombia se abastezca de la energía eléctrica ecuatoriana. Hoy tenemos que comprarles a ellos y comprar a precios bastante altos. Hoy tenemos que recurrir nuevamente al tema de las barcazas. Ya no podemos seguir haciendo esos gastos infructuosos si no hay un verdadero plan de recuperar lo que no se lo hizo bien en su momento, obras inconclusas, centrales hidroeléctricas. En días anteriores miramos un penoso reportaje que salió a nivel nacional en donde hay centrales hidroeléctricas abandonadas, en donde precisamente los recursos se han despilfarrado y va a costar mucho más caro recuperarlos que lo que está invertido. Se desperdician recursos o simplemente no se da seguimiento. Y lo digo porque, y eso también lo comentaba con la ministra hace un momento, en el gobierno de Guillermo Lasso, en la parte final, se lanzó un concurso para contratar 465 megavatios a través de motores de generación. Y el gobierno de Noboa dijo, no, borra y va de nuevo, eso no va, y por lo tanto nosotros seguimos nuestro propio plan, digamos. Es decir, esa, digamos, no sé si decir mezquindad política de coyuntura. Yo desecho porque quiero hacer lo que, para resaltar mi iniciativa. Y ahí están los resultados. Tampoco se dio seguimiento. En su momento la ministra Andrea Robo de Energía también anunció que se iba a lanzar un concurso para nueva generación eléctrica. También ahí quedó. Es decir, en definitiva, la torpeza política, es que no encuentro más palabras que esas, ¿no? Finalmente provoca que suframos los ciudadanos por la coyuntura o los intereses. Voy a poner una frase un poco más suave, estimado Andrés. El celo político que no entiende que el Ecuador es uno solo, que los proyectos deben continuar, no importa con qué patente, con qué membrete se hayan inaugurado, lo importante es que hay que darles mantenimiento. Por ejemplo, Claro, por supuesto. Si una vía sirve para unir a las regiones del país, de ley tiene que hacerse mantenimiento, pues no puede ser el ministro de Transporte y Obras Públicas, esta obra no la hice yo, no le voy a dar mantenimiento. Claro, Sería muy irresponsable en su gestión. Tiene que hacerse el mantenimiento, tiene que invertirse, tiene que mejorarse. Así pasa en todo. Ya basta de ese tipo de consecuencias bastante contradictorias a lo que debe entenderse una buena política, la política sana de servicio a los demás. Aquí, ¿quién perjudica? No sale perjudicado un ministro, un presidente, un gobierno, sale perjudicado el país. Hoy estamos mirando, el perjuicio es para los ecuatorianos y ecuatorianas. Por lo tanto, ya basta de ese tipo de acciones que no tienen justificación alguna. Entonces, de cara a lo que estamos viviendo, ¿no se justificaría la posibilidad de regresar nuevamente a la normativa para ver si es posible o necesario hacer alguna adecuación o reforma? ¿Eso es posible? ¿Ya no es posible? ¿Ahí queda la letra? No sé, ¿cuál es su visión frente a ese tema? Nosotros no tenemos inconveniente escuchar propuestas técnicas, no politiqueras, sino propuestas eminentemente fundamentadas. Si es que hay algún tema que acomodarlo, que cambiarlo para que solucionemos los problemas, habrá que hacerlo. Pero yo vuelvo a insistir de que no pasa solamente por la aprobación de una ley, una reforma legal, falta muchas cosas más. El volverlo al país atractivo, el volverlo seguro, el volverlo un espacio donde puedan venir con garantías suficientes los inversionistas a que quieran traer recursos económicos para solucionar problemas. En días anteriores, en la Comisión de Desarrollo Económico, recibíamos a una delegación que venía del extranjero y ellos estaban dispuestos a traer recursos, a captar recursos importantes para invertir en la minería legal, no en la ilegal, en la minería legal. Entonces, hay personas que quieren hacerlo, hay empresas que quieren hacerlo, pero si no les damos las condiciones, no les facilitamos el camino, esto tendremos que seguirnos lamentando y eso es preocupante. Decisión política, entonces, queda muy clara la reflexión a propósito de tomar eso, el toro por los cuernos, en fin, ponerle el cascabel al gato, no sé, cualquier figura que sirve en términos de enfrentar con decisión soluciones
a corto, mediano y largo plazo, evidentemente trascendiendo el tema político de coyuntura. Pedro, le agradezco como siempre su disponibilidad por haber aceptado esta conversación, corta, por cierto. A usted, Andrés, muchas gracias. Un excelente día. Que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Se trata de José Antonio Hidalgo, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, a quien agradecemos su presencia en nuestro programa. Bueno, a propósito de esta crisis energética, se ha mencionado por parte de los empresarios y han hecho cálculos a propósito de las pérdidas. Se habla de que por cada hora del apagón en el país son 12 millones, es decir, que en un cálculo global, digamos, el Ecuador estaría perdiendo cerca de 96 millones por cada apagón de 8 horas. Una cifra realmente escalofriante. Yo quisiera confirmar si es que más o menos esa es la cifra, porque puede ser que haya variado a propósito de también cómo varían los cortes, la duración, en fin, pero básicamente estamos en esos montos. Bienvenido, José Antonio. El audio... No, muchas gracias por la entrevista. Y en efecto, la cifra nacional son 12 millones de dólares por hora y se divide entre comercio 5 millones, la parte de industria 2.4 millones, las pérdidas que se dan por hora, y en el sector de exportación y producción cerca de 2.1 millones de dólares, ¿no? Y justamente es parte de una de las grandes preocupaciones, afectaciones que tiene esta crisis energética hacia la parte empresarial, pero sobre todo hacia la parte laboral, hacia el impacto de la economía del Ecuador. Hace un momento conversaba con la ministra de Ambiente y le transmitía la preocupación de los empresarios en el sentido de que, más allá de la crisis, que es terrible, otro elemento importante tiene que ver la incertidumbre o el que no se cumplan con la promesa o con los cronogramas, que no se podía trabajar ni planificar, o sea que era un caos este tema, ¿no? Y ella reconoció el tema y dijo que efectivamente la información que se iba a transmitir a partir de hoy, pues, era el compromiso de que se cumpla a rajatabla, porque de lo contrario, efectivamente, la situación es mucho peor, ¿no? No podemos tener una desorganización dentro de una crisis. Qué bueno que se haya llamado un COE nacional para esto, pero ahí hace falta un componente y tenemos que tener nosotros también un asiento como sector empresarial para estar involucrados justamente en esta información. Ese pedido lo hemos hecho de manera pública justamente para tener certidumbre, previsibilidad, planificación en torno a los cortes, al menos con 72 horas de anticipación. Claro. Y justamente tener en consideración varios de los puntos que hemos hecho para poder abordar esto a corto, mediano y largo plazo. El acceso de la compra a diésel para la generación en todo el país con precio de diésel eléctrico, el cumplimiento y seguimiento y auditoría del plan maestro de electricidad y la apertura para generación sin límites para el sector privado. ¿Han tenido ya respuesta o aún no? Hemos estado en conversaciones, pero justamente lo que tenemos que tener es una dinámica ya directa dentro del COE nacional, o sea, para empezar a tener respuestas inmediatas sobre este tema. Ahora, ¿no se podría colegir que si aceptan a tener los empresarios, otros gremios querrán lo mismo? Porque todos necesitamos la información oportuna, no sé si me explico. Médicos también tienen que advertir de cualquier novedad o imprevisto, en fin, no sé. Y esto se podría convertir en una situación media complicada. Bueno, a nivel del Comité Empresarial Ecuatoriano, ya nosotros agrupamos cerca de 154 gremios a nivel nacional de múltiples sectores. Somos el gremio de gremios donde de manera organizada nosotros podemos comunicar de forma inmediata cuáles son las decisiones que se toman a nivel del COE. Pero no podemos tener una improvisación, incertidumbre en torno al manejo de la emergencia, y eso es lo que requiere el sector productivo justamente para poder de alguna forma disminuir un poco el impacto, porque el impacto va a haber, el impacto está, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es tener esa previsibilidad, al menos en torno al manejo de esta crisis. Ok, entonces, nuevamente con el tema económico, 12 millones por hora, 96 si son 8 horas, ese sería a nivel nacional. Ahora, ¿eso cómo se refleja en la dinámica de trabajo? ¿Habrá quizás despidos? ¿Habrá alguna empresa que pudiera tener
la posibilidad de cerrar, no sé, ¿cómo se refleja eso en el día a día del trabajo, en la dinámica? No, siempre este tipo de crisis trae consecuencias muy graves a la economía y principalmente hacia el último eslabón. Esperemos que no se dé ese caso porque siempre se va a hacer todo el esfuerzo para poder mantener las plazas de trabajo, pero sin duda, si esto se vuelve insostenible, si los costos siguen aumentando, si no hay justamente una agenda de competitividad organizada y a esto se suman todas estas crisis con falta de previsibilidad y organización, las consecuencias pueden ser lo que usted está mencionando, pero no esperemos que llegar a eso para poder empezar a trabajar en certidumbre, previsibilidad, en planificación y en una dinámica directa de trabajo, no solo de comunicación de lo que va pasando así por coyuntura, sino una organización directa e involucramiento del sector privado dentro de los espacios en donde se están manejando crisis como las que estamos pasando el día de hoy. ¿Qué pasó, José Antonio, con la ley No Más Apagones, que supuestamente era para motivar una suerte de que los empresarios inviertan en el tema a propósito de proyectos de pequeña generación de electricidad? Pero no sé, no sé si el entusiasmo no estuvo bien planteado, faltó decisión. ¿Qué pasó allí? Todavía hay grandes desafíos en torno a los temas legislativos y constitucionales, donde esperemos que esos desafíos hoy, justamente vistos ya en una crisis que se veía venir, ya se los puedan abordar para poder justamente dar esas facilidades al sector empresarial. Eso es lo que hemos venido requiriendo desde el día uno. Esperamos que esas decisiones se tomen para poder justamente involucrarnos poco a poco, porque son inversiones también importantes que requieren justamente una seguridad desde la Constitución para no vernos justamente mermados de cualquier otra decisión política que se tome cuando ya no tengamos la crisis, ¿no? Pero, Entonces, te necesito en la crisis, pero después no te necesito en la crisis. Entonces, claro. ese tipo de decisiones tenemos que enmarcarlas en torno a lo que debe de realizar hoy las gestiones del gobierno hacia los desafíos que hay legales, constitucionales y regulatorios. Pero eso es justamente lo que no me queda claro, porque la normativa, esta ley de competitividad, justamente pretendía por lo menos facilitar la aprobación de estos proyectos sin ir con tantos requisitos. Es decir, ¿por qué finalmente no se pudo aplicar? O ya no es cuestión de los empresarios, José Antonio. Tenemos que evitar los techos y la tramitología en torno a justamente el involucramiento del sector privado. Eso hay que mejorar dentro en la dinámica de procesos, justamente actuar a nivel de las instituciones públicas como una crisis, justamente agilizar ese tipo de procesos y no ponerle techo a la autogeneración. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Ok, porque se ponía como 10 megavatios, que era el techo, y ustedes Correcto. quisieran que fuese, no sé, que no haya techo. Abierto. Abierto. Justamente es lo que puede estar demandando a nivel del país, pero la energía más cara es la que no se tiene. Ujú. Ahora, se ha mencionado que lo que pudiera aportar el sector empresarial sería algo así como 80 megavatios, aunque por otro lado el gobierno ha sostenido que podrían ser más de 100. ¿Por qué no se puede saber con certeza también esa cifra? Bueno, a lo que hemos tenido levantado es cerca de 100 megavatios. Sin embargo, motivando justamente con estas decisiones que necesitamos por parte del gobierno nacional y también decisiones que nos aseguren el largo plazo de estas inversiones, el involucramiento puede ir creciendo, pero no es inmediato. Ujú. Hoy estamos teniendo pérdidas justamente por esta crisis y la falta de certidumbre en el manejo de las decisiones que se están dando y la falta de involucramiento directo del sector empresarial en estos espacios justamente nos están ahondando mucho más la pérdida porque no nos permite planificar dentro de lo que está ocurriendo. ¿Cómo está el puente de comunicación entre el gobierno y los empresarios en este caso que estamos conversando? Es decir, ¿hay una buena interacción fluida? Porque tenemos que ser un solo bloque si queremos salir como país. Tenemos comunicación con los ministros de los distintos ramos, Ya. ¿no? Estamos sí comunicados, pero vale la pena ocupar estos espacios
que se han venido creando, que son interinstitucionales como el COE Nacional, para poder tener la información a primera mano y a nivel de los puntos que se están discutiendo, para ver en qué soluciones entra el sector privado y también poder comunicar de manera urgente a los distintos sectores por medio de los canales y el paraguas justamente del comité empresarial que aglutina, repito, a 154 gremios a nivel nacional. También leo la opinión de un experto en el sentido de que esa ley, la no más apagones, no permite la apertura de mercado a la inversión privada para proyectos termoeléctricos que pueden utilizar gas natural y que es menos contaminante. ¿Eso es así? Es decir, ¿esa es una preocupación también? Sí, en los temas de las opciones igual de generación es una preocupación. Así es. Bien, el tiempo ha concluido, lamentablemente se nos vino encima a propósito de una serie de inconvenientes, pero en todo caso creo que queda planteada la posición de los gremios empresariales y de qué manera pueden contribuir para salir adelante en una situación tan extraordinaria que vive el país a propósito del nivel de los apagones. Agradecerle evidentemente a nuestro invitado por haber estado aquí, José Antonio Hidalgo, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Que tengas un buen día, José Antonio. Muchas gracias por el tiempo. Igualmente. Esto no es aislado. Año 2020, el mundo en pandemia y las necesidades enormes. Recogimos más de 400 cajas con alimentos, ropas y mascarillas. 2022, un terrible aluvión devastó La Gasca, un barrio emblemático de Quito. En esa ocasión la ayuda fue conmovedora. Recibimos donaciones de empresas y la colaboración de centenares de voluntarios. Fuerzas Armadas nos apoyó con el transporte. Hoy tenemos otro reto. Los incendios están destruyendo Quito. No hay tiempo que perder. Debemos ayudar a quienes lo han perdido todo. Desde hoy hasta el miércoles 2 de octubre recibiremos donaciones. El jueves las empacamos y el viernes nos vamos al barrio Bolaños a entregarlas. En estos episodios me pregunto qué sentido tiene la vida sin gestos de solidaridad. En una tragedia, el damnificado recibe alivio a su dolor, pero el que dona recibe bendiciones. Un apapacho. Pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.